Técnica de irradiación. Esta técnica consiste en una serie de procesos mediante los cuales se aplican radiaciones ionizantes en los alimentos. También se le puede llamar radiorización y pasteurización o esterilización fría. Esta técnica forma radicales libres, destruyendo microorganismos y las células germinativas de algunos alimentos como tubérculos y semillas. Los campos de aplicación de esta técnica son múltiples, como la inhibición de germinación, desinfección, desinfectación, pasteurización y esterilización. Los fundamentos de esta conservación no puede producir alimentos radioactivos, porque las dosis que se aplican no son suficientemente intensos para inducir cambios en el alimento. Las radiaciones ionizantes pueden ser nuevos compuestos químicos que a menudo dan lugar a la aparición de sabores anómalos. Puede ocasionar pequeña pérdida de nutrientes como las vitaminas, pero no más que un método de procesado que implican habitualmente, como la esterilización o la pasteurización. Técnicamente hay 3 métodos diferentes de irradiación. Se encuentra lo que es rayos gamma, haz de electrones y rayos X. La radiación por rayos gamma es la tecnología más antigua. Esta se presenta a una capacidad de penetración en los alimentos alcanzando una profundidad mediada por aproximadamente 1 metro. La radiación de haz de electrones se dispara un flujo de electrones de alta energía mediante un sistema de generación de electrones. Se emplea para el tratamiento de alimentos de escasos centímetros de grosor. Y la radiación de rayos X es la que se ha utilizado recientemente. Esta es una amplia aplicación en la conservación de los alimentos a nivel industrial. Funciona dirigiendo un haz de electrones en una placa delgada de oro o metal que refleja un flujo de rayos X que pasa a través de los alimentos densos. En los alimentos que se puede aplicar esta técnica son los huevos, peces, carnes frescas, semillas, patatas, cebollas y también se puede utilizar para alimentos empaquetados o enlatados. La refrigeración es una de las técnicas más comunes de conservación de alimentos, que esta consiste en someter los alimentos a la acción baja de temperaturas sin alcanzar las de la congelación. La temperatura debe mantenerse uniforme durante el periodo de conservación dentro de los límites de tolerancia admitidos, en su caso, y ser la apropiada para todo tipo de productos. Cada alimento tiene una temperatura óptima de refrigeración, que esta depende de sus características propias, sobre todo la del agua y su composición. En esta tabla podemos observar algunos tipos de alimentos con su temperatura y su humedad. Como está la carne, su temperatura es entre 1 y 2 grados centígrados, con una humedad de 80 y 85%. Pescado, entre 1 y 2 grados centígrados, con una humedad de 90 a 95%. Y las frutas y hortalizas, entre 5 y 8 grados centígrados, con un 80 y 85%. Entre otros ejemplos, como los huevos, el queso y la leche. Otra técnica de conservación de alimentos vendría siendo la de enlatados. El proceso de enlatado se ha desarrollado desde el principio del siglo pasado, teniendo un punto de partida en el trabajo realizado por Nicholas Appert en 1752-1841. Sin embargo, en general las esporas sobreviven a temperaturas mucho más altas. Por ejemplo, las esporas de Clostridium botulinum pueden sobrevivir 300 minutos a 100 grados centígrados. Los principales métodos para procesar térmicamente los alimentos son llenado en caliente y cerrado, calentamiento en baño de agua a ebullición, calentamiento a presión con vapor, calentamiento de agua supercalentada y envasado aséptico. La pasteurización es un proceso de calentamiento de líquidos con el objetivo de reducir los microorganismos patógenos en estos alimentos. El proceso recibe el nombre en honor a su descubridor, el científico francés Louis Pasteur, quien en 1860 y 1864 demostró que calentando el vino a cierta temperatura y por determinado tiempo evitaba su descomposición. Después se encontró que todos los microorganismos patógenos presentes en la leche podrían ser destruidos mediante el calentamiento de la leche sin que estos alteraran sus propiedades. En los que podemos hacer el proceso de pasteurización son en alimentos como la leche, los jugos, la cerveza y el vino. Para esto hay diferentes tipos de pasteurización, entre las cuales tenemos la pasteurización lenta, que también es conocida como pasteurización baja, descontinua, por retención o por sostenimiento. Es realizada calentando la leche a 62
62.8 grados centígrados de temperatura durante 30 minutos como mínimo, con agitamiento constante en el equipo adecuado y propiamente operado. La temperatura de pasteurización varía según el producto. Una de las grandes ventajas de este sistema es que no modifica de forma considerable las propiedades de la leche, mantiene el valor nutritivo y no destruye la línea de crema. El efecto germicida de este método está cerca del 95% y no es recomendable usarlo cuando la leche está cruda con un alto cómputo bacterial. También este método es muy usado en pequeñas plantas y especialmente en la pasteurización de los subproductos de la leche, tales como las cremas, las mezclas de helado y leches con sabores producidos en pequeña escala. También tenemos lo que es la pasteurización rápida, que también es conocida como pasteurización alta, continua, relámpago o temperatura alta y tiempo corto. Este método consiste en calentar la leche de 72 a 77 grados centígrados durante 15 segundos como mínimo en un equipo adecuado y propiamente operado. La temperatura de pasteurización varía según el producto. Una de las mayores ventajas que tiene este sistema es la capacidad de pasteurización, que puede llegar a más de 15.000 litros de leche. Y por último tenemos la pasteurización ultra rápida, que esta se da a 138 grados centígrados durante 2 segundos. Aquí tenemos un ejemplo de algunas tablas sobre pasteurización lenta y pasteurización rápida de ciertos productos, entre los que podemos destacar pues la leche descremada, que tiene una temperatura de 62.8 grados centígrados y el tiempo que se debe dejar es de 30 minutos. La leche con chocolate tiene 71.1 grados centígrados y se deja a 30 minutos. Y en la pasteurización rápida tenemos lo que es la leche descremada en 73.85 grados centígrados con un tiempo de 15 segundos y la leche con chocolate con una temperatura de 79.4 grados centígrados a 30 segundos. La temperatura de pasteurización debe ser inferior a los 100 grados centígrados, ya que estas temperaturas son muy elevadas y afectan de manera irreversible las características físico-químicas del producto, que esto siempre va acompañado de un enfriamiento. En el caso de alimentos líquidos, la temperatura tendría que situarse sobre los 72 grados centígrados y 85 grados centígrados durante 20 segundos, y en los alimentos envasados entre los 62 grados centígrados y los 68 grados centígrados, durante periodos más largos de tiempo, unos 30 minutos. También tenemos otra técnica que es el ahumado, que es una técnica culinaria que consiste en someter alimentos de humo provenientes de fuego realizados de madera a poco nivel de resina. Este proceso, además de dar sabores ahumados, sirve como conservador, alargando la vida de los alimentos. En los que se puede dar este tipo de procesamiento es en las carnes, pescados y condimentos. Tenemos diferentes tipos de ahumado, que es el ahumado en caliente. Aquí debemos introducir el pescado en la salmuera previamente. La temperatura del horno va a oscilar entre los 70 y 90 grados centígrados en forma de corriente de aire y posteriormente pasará por la acción del humo. También tenemos lo que es el ahumado en frío. Aquí hay que introducir el pescado en una salmuera suave sobre unas 12 horas. Se pone en el horno a una temperatura entre los 15 grados centígrados y 25 grados centígrados. La duración del ahumado dependerá del tamaño, pero suele durar unos 6 días. Es apropiado para el salmón este tipo de ahumado. Con esta técnica del ahumado se logran dos objetivos, que es la deshidratación para la conservación y la adición de determinadas sustancias que se desprenden de las maderas de tipo oloroso y les da un sabor especial a los productos así conservados. El proceso del ahumado, pues en pocas palabras, lo que hace es quitar el agua de los alimentos por la acción del humo y de la corriente de aire seco por el provocada. Es un método de conservación que se ha utilizado para aprovechar los momentos de abundancia y conservar los alimentos, pero al mismo tiempo el hombre se dio cuenta que los ahumados adquirían una textura, aroma y sabor bastante agradable al paladar. Es por eso que el ahumado desempeña varias funciones como el colorido, el sabor, conservación y eliminación de microbios. Liofilización. Se considera como el mejor método de deshidratación, que además de conservar las características organolépticas y nutritivas de los alimentos, le otorga un valor agregado aproximado del 1200%. Es una forma de deshidratación tecnológica que se utiliza para extraer cuidadosamente el agua de una amplia gama de productos. Se utiliza la sublimación con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termosensibles.
sin conservadores ni productos químicos. Es el proceso más adecuado para preservar células, enzimas, virus, levaduras, frutas, vegetales, carnes y otros alimentos en general. ¿Por qué es posible conservar el alimento? Existen 3 pasos principales para este proceso. El número 1 es la congelación. Todos los productos son congelados. La congelación se va a llevar a cabo con rapidez para minimizar el tamaño de los cristales de hielo en el producto. Número 2, etapa primaria de secado. Esta etapa se utiliza para eliminar el agua libre y superficial. ¿Por qué es importante esta técnica? Es decir, ¿por qué permite conservar el alimento? Salar un alimento consiste en adicionar cantidades elevadas de cloruro sódico, es decir, la sal, con lo que se produce una disminución de la actividad de agua y una elevación de la presión osmótica, esto oponiéndose ambos efectos al desarrollo de microorganismos. Asimismo, se inhiben los sistemas enzimáticos degradativos, es decir, impide el paso de enzimas para que degrade el alimento. También inhibe la velocidad de reacciones para que impida modificar el alimento. Los productos conservados por esta técnica cambian de color, sabor, aroma y textura, fundamentalmente debido a cierta desnaturalización de proteínas, oxidación de lípidos y reacciones de pardeamiento. Pardeamiento es la reacción que da lugar a la coloración marrón o parda de la superficie de alimentos que permite modificarlo, esto de la mioglobina. Si bien estas modificaciones no son indeseables, sino que se consideran características organolépticas particulares de los productos de salazón. ¿En qué alimentos se puede realizar esta técnica? Tenemos al pescado como es el bacalao, sardina y boquerón, la carne como la ovina, equina, vacuna o caprina y las aceitunas y los quesos. Comúnmente esta técnica se da en el pescado y las carnes. El pescado pasa por un proceso de salamiento muy importante. Primeramente tenemos el limpiado, que es limpiar las vísceras dejando solo la carne magra y la espina dorsal. Después el apilado, esto se pone una capa de sal de 1 centímetro de espesor como lecho y se coloca el pescado extendido sobre su superficie. Sobre la capa anterior de pescado se pone otra capa de sal del mismo grosor y se repite la operación obteniéndose diferentes capas de sal y pescado. Por último, la última capa de sal se pone en peso, por lo menos la mitad del peso del pescado en salazón. Después se pone en reposo. El apilamiento anterior se mantiene semana y media en reposo. Luego se lava. Tras el tiempo establecido de reposo se saca el pescado y se lava con una solución de agua y vinagre aproximadamente al 10%. Luego está el oreado. Tras el lavado se pone al aire en un sitio con corrientes de aire pero que no le dé directamente el sol. Según el clima del lugar se deja unos días. La temperatura se produce lentamente por conducción y sublimación del agua. El vapor de agua se captura en las placas del condensador como hielo sólido. Etapa 3. Etapa secundaria de secado. Esta etapa es la más larga dentro de todo el proceso. Para eliminar el agua se requiere que esté estrechamente o químicamente enlazado dentro del producto. Los productos liofilizados contienen alrededor del 2% de humedad. Alimentos. Se encuentran las frutas, verduras, yogurt, legumbres, entre otros. Por ejemplo, la manzana, la mora, el arándano, el mango, naranja. También se encuentran el maíz, la zanahoria, el brócoli, las aceitunas, espinacas, entre muchos otros alimentos. Técnica de salado. Esta técnica de conservación es de las más antiguas y aún así hoy en día se sigue utilizando. La acción conservadora de la sal se basa en la presión osmótica ejercida por la concentración de sal que hay entre la salmuera y el alimento de naturaleza animal. La salmuera es una disolución altamente concentrada que es producida en la mayoría de los casos por simple evaporación parcial, como puede ocurrir en las salinas o por congelación del agua del mar. Hay 2 tipos de salado. Tenemos la salazón en seco y el salado en salmuera. La salazón en seco es un proceso que consiste en introducir el alimento en sal en proporciones necesarias, esto para que el proceso osmótico reduzca al máximo el contenido del líquido. La salazón en salmuera consiste en tratar el alimento con una solución salina de concentración variable y consiguiendo el mismo efecto. A veces puede darse un hervor, enfriado y posterior inmersión del género en esta.
¿Por qué es importante esta técnica? Es decir, ¿por qué permite la conservación del alimento? Salar un alimento consiste en adicionar cantidades elevadas de cloruro sódico, es decir, la sal, con lo que se produce una disminución en la actividad de agua y una elevación de la presión osmótica. Esto va a impedir ambos efectos al desarrollo de microorganismos. Asimismo, se inhiben los sistemas enzimáticos degradativos. La carne también pasa por un proceso de salado. La salazón de carne se hace mediante el empleo de la sal en forma de cristales o mediante el empleo de salmueras, que como ya lo habíamos mencionado son soluciones concentradas de sal. Existe la posibilidad de salar frutas y vegetales, aunque lo frecuente es aplicar el método en alimentos tales como carnes o pescados, que son los más concurrentes. Otro método de conservación de alimentos es el deshidratado. Este es uno de los métodos más usados por el hombre, ya que consiste en el secado de algunos productos, exponiéndolos al calor externo, con la finalidad de eliminar una gran cantidad de agua en ellos, evitando que haya un desarrollo de microorganismos. En esta técnica también es vital conocer la velocidad a la que se va a tener lugar el proceso, ya que la eliminación de humedad excesivamente rápida en las capas externas puede provocar un endurecimiento de la superficie, impidiendo que se produzca la correcta deshidratación del producto. También es importante que algunos factores que influyen en la elección del método óptimo y de la velocidad de deshidratación más adecuada, pues sean características de los productos a deshidratar, es decir, la actividad de agua para distintos contenidos de humedad, la temperatura que está determinada, la resistencia y difusión, y también la capacidad de hidratación o reconstrucción del producto después de haber terminado el tiempo de almacenamiento. El fundamento de la conservación de esta técnica provoca que el alimento en cuestión se reduzca en tamaño debido a que ha perdido gran parte de su volumen, refiriéndose al agua, y como resultado se obtiene un alimento de consistencia más liviana y pequeña, de buen sabor y olor, el cual es muy resistente y de fácil transportación. Es un riesgo mínimo de descomposición o crecimiento microbiano por la reducción de actividad de agua. En los alimentos en los que se puede emplear el deshidratado, pues son pescados, carnes, frutas, verduras, algunas especias, hierbas, semillas. También se puede emplear en el té, café, azúcar y unas comidas que ya estén precocinadas. Congelación. La congelación de los alimentos es una forma de conservación que se basa en solidificación del agua conteniente en estos. Por ello, uno de los factores a tener en cuenta en el proceso de congelación es el contenido de agua del producto. Se ha demostrado que la temperatura de menos 18 grados centígrados es un nivel adecuado y seguro para la conserva de alimentos. Los microorganismos no pueden crecer en esta temperatura y la acción de enzimas es muy lenta, pero el propio almacenamiento produce alteraciones en el alimento. Es muy importante cuando se adquieren productos congelados tener una serie de precauciones. La cámara donde se encuentra el alimento debe estar en un correcto estado para congelarla. Los alimentos se congelan por separado. El periodo de congelación es muy variado según el tamaño de la pieza y el año de res o el peso. Las características propias de cada género. Si se trata de reses jóvenes, necesitan más temperatura para congelar, pues estos tienen un mayor contenido de agua. Los productos frescos de los congelados no varían en cuanto al valor nutritivo, pero sí en textura, olor, sabor y color. Tipos de congelación. Existen 3 tipos diferentes. Por aire, que viene siendo una corriente de aire fría que extrae el calor del producto hasta que se consiga la temperatura final. Esto se utiliza mucho en el congelador que tenemos en casa. Por contacto. Es una superficie fría en contacto con el producto que extrae el calor del mismo. Este proceso viene siendo, por ejemplo, cuando tomamos un pedazo de hielo y lo echamos al agua o algún alimento para que se conserve. Por ejemplo, en la cerveza. Cuando las personas utilizan los botes, utilizamos el hielo para tenerle una temperatura óptima. Criogénico. Se utilizan fluidos criogénicos como el nitrógeno o el dióxido de carbono que sustituyen el aire frío para conseguir un efecto de congelador. Esto generalmente se hace con mayor rapidez que por aire. Reflexión de aprendizaje. Las técnicas de conservación de los alimentos la consideramos muy importante, ya que nos permite que el alimento no se deteriore ni pierda un valor nutricional, así como también nos permite el consumo y almacenamiento se prolongue.
Estas técnicas se han ido implementando a lo largo del tiempo. Se mejoraron para la misma conserva. Cada una de las técnicas lleva un procedimiento específico para cada tipo de alimento, para impedir la contaminación por medio de microorganismos que afectan la calidad sanitaria del alimento. Aquí tenemos presentes las bibliografías que nos ayudaron a complementar lo que es la exposición. Muchas gracias por su atención.